Este fin de semana, militares sacaron de su casa y golpearon a 3 jóvenes en San Luis Río Colorado. Se trata de los hijos del periodista Jesús Gutiérrez, asesinado en 2023, por lo que denunciaron ser víctimas de abuso por parte de elementos del ejército. Familiares narraron que uno de los jóvenes llegó a casa proveniente de su trabajo y uno de sus hermanos abrió el zaguán para que metiera el carro. En ese momento, un vehículo con militares llegó a la vivienda y portando armas sometieron a los jóvenes porque presuntamente el auto en el que viajaba uno de ellos se veía sospechoso. Esto pasó este fin de semana en San Luis Río Colorado. El periodista Alberto Sánchez Mares nos tiene la información esta mañana para compartirla con la audiencia de Reporte 100. Alberto, ¿cómo estás? Buenos días. Juan Carlos, saludos a ti y a tu auditorio. Pues efectivamente lo que acabas de resumir es lo que ha marcado en los últimos días esta agenda y se hace público no por testimonios, sino por videos que se comparten a través de tu espacio, en el que se aprecia estos elementos interceptando a unos jóvenes que, hay que decirlo, no venían huyendo, no presentaban una actitud sospechosa que meditara este abuso de autoridad. No es un primer caso que se da de este tipo, de esta naturaleza, y hay un contexto en varios puntos del país en el que elementos del ejército pues someten a jóvenes pues para revisarlos. En este caso los sacaron prácticamente a las greñas, ¿no? A culetazos y del interior del domicilio y lo sometieron hasta pues confirmar que no tenía nada. Sí, ¿esto cuándo ocurrió, Alberto? Esto ocurrió el fin de semana pasado, el viernes por la noche. El viernes por la noche ocurrió esta situación. ¿Los jóvenes entre qué edades están? Entre 18 y 20 años, Juan Carlos. Sí, hijos de un periodista que fue asesinado. Sí, recordarás, en el 2023 Jesús Gutiérrez Vergara fue pues alcanzado por las balas que iban dirigidas a elementos de la policía. Él era vecino de estos elementos. Una noche fue a visitarlos, a saludarlos, cuando un grupo armado descargó sus armas contra estos elementos. Se encontraba ahí el reportero Jesús Gutiérrez y fue privado de la vida. En ese entonces pues Jesús Gutiérrez se desempeñaba como reportero de la fuente policíaca de la Nota Roja, y pues es un tema que conmocionó a la comunidad, dado que pues tenía mucho auge su página Notiface en este municipio, y sus hijos continuaron, al menos uno o dos de sus hijos continuaron este legado periodístico. Y ocurre esto justamente porque la casa donde se encuentran los jóvenes viviendo pues cuenta con el mecanismo de protección a periodistas y defensores de derechos humanos, así como un esquema de protección en la parte exterior. Por eso también se vio mucho este material que se ha difundido a través de las redes sociales, Juan Carlos. Sí, es decir, las cámaras de vigilancia del domicilio captaron la agresión y además tienen un botón de pánico por ser parte de este mecanismo de protección. ¿Ha manifestado algo la Secretaría de Defensa Nacional respecto a estos hechos? Hasta el momento no. Lo único que compartieron ayer los jóvenes, que compartieron de manera directa, es que ya se acercaron los elementos del ejército de alguna manera de ofrecer disculpas por este malentendido y pues reconocerles de alguna manera pues que pues son jóvenes y que no tenían nada que ver. Como podemos apreciar, no es una persecución, los jóvenes no venían huyendo. Se aprecia que simplemente hacen caminan para abrir el portón de herrería e intentan cerrar. Cuando de pronto ven llegar los elementos, uno de ellos se cae y intentan cerrarlo, y de una patada pues tumban el cerco y ingresan al domicilio para sacarlos y someterlos en el piso, en la parte exterior. Sí, la salud de los jóvenes está bien, es decir, ¿sufrieron algún tipo de malestar físico o algún tipo de herida? Son escoriaciones derivadas del jaloneo, de los culetazos, pero no mayor, mucho de ello fue el susto que sintieron, porque pues sí fue bastante fuerza que utilizaron estos elementos para someterlos.
pero pues también lo que tenemos aquí es un contexto de violencia muy fuerte, Juan Carlos. También hay que considerarlo de alguna manera. No se justifica, pero vemos que en San Luis pues muchos de esos casos de jóvenes pues se ven involucrados en temas delictivos, y en este caso elementos del ejército simplemente los miraron sospechosos, así dijeron, y por eso los sometieron. Sí. ¿Cuántos elementos militares eran? Alrededor de 7 del grupo. 7 elementos. Muy bien, entonces fue una confusión, es lo que se manifiesta en esta situación, en donde aparentemente los militares creían que estos jóvenes estaban involucrados en algún hecho ilícito. Sí, pues a todo esto, pues la divulgación de esta información pues ayudó también para que de alguna manera elementos, así nos dicen, elementos se acercaron hacia ellos, elementos del ejército, autoridades de este municipio se acercaron para ofrecer disculpas y pues no pasó nada, ¿no? Pero es un caso que aislado en San Luis, se han reportado muchos casos de este tipo de agresiones en este municipio, creo que en muchas partes del estado también. Sí. Alberto Sánchez Mares, ¿cómo seguimos la cobertura que realizas? Ahí estamos en X, Juan Carlos, ahí en @Sánchez Mares, desde luego a través del espacio que nos ofreces en tu medio, Juan Carlos. Gracias, Alberto, estamos en contacto. Saludos.